Buenas tardes, en esta ocasión vamos a hablar del tema que es histología de hígado, páncreas y vías biliares. Recordemos que este es un tema muy importante y voy a tratar de sintetizarlo aproximadamente 1 hora para darles los componentes más importantes, ¿sí? Pero por favor les recuerdo que tienen que leer su libro de texto en el capítulo 18, texto de Ross, y también el capítulo 18 de Gardner Hyatt, que es un auxiliar. Muchas veces van a encontrar un poquito más especificado o más explicado en uno u otro libro, así que les sugiero que por favor lean ambos textos. Bueno, pues vamos a comenzar nada más hablando del hígado y recordando que es una masa de tejido glandular, la más grande del organismo, y que tiene un peso aproximado de 1500 gramos, que corresponde más o menos al 2.5% del peso corporal de un adulto. Anatómicamente recordamos de nuestra macroanatomía que está dividido por surcos profundos en 2 grandes lóbulos, lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, y también presenta 2 lóbulos más pequeños llamados lobulillo cuadrado y lobulillo caudado. También debemos hacer hincapié en que en el embrión el hígado se desarrolla como una evaginación endodérmica desde la pared del intestino anterior, específicamente a la altura de la porción que se convertirá en el duodeno, para formar el divertículo hepático. Este divertículo prolifera y da origen a los hepatocitos, que se organizan en cordones celulares para formar el parénquima hepático. Recordemos que el parénquima hepático es la porción funcional, ¿verdad?, del hígado, y este va a estar conformado, o mejor dicho, las células más importantes van a ser los hepatocitos. Entonces, ya entrando, ¿verdad?, al punto, pues vamos a recordar ciertos puntos importantes, pero también vamos a hacer hincapié en las funciones hepáticas. Recordemos que muchas proteínas plasmáticas de la circulación son producidas y secretadas por el hígado, ya que se desempeña un papel importante en la captación, almacenamiento y distribución de sustancias nutritivas y vitaminas que circulan al torrente sanguíneo. También mantiene la concentración sanguínea de glucosa y regula las concentraciones circulantes de lipoproteínas de muy baja densidad. Se encarga también de degradar o conjugar muchos fármacos y sustancias tóxicas, pero también puede ser abrumado por estas sustancias y sufrir lesiones, lo cual pudiera suceder, por ejemplo, con el acetaminofén. Las dosis del acetaminofén deben ser reguladas, a pesar de que pareciera un medicamento inocuo, pero siempre puede causar un daño hepático si no se dosifica correctamente. Recordamos también que el hígado tiene 2 porciones, una exócrina y una endócrina, y que ambas funciones las está realizando, en este caso, el hepatocito. Ya vamos a ver entonces la importancia fundamental que juega el hepatocito en el hígado. Prácticamente el hígado produce la mayor parte de las proteínas plasmáticas que circulan en el organismo. Ya vamos a ver cuáles son esas proteínas plasmáticas. Ahora bien, aquí está la célula llamada hepatocito. Prácticamente, como les dije, es la célula que realiza las funciones endócrinas y exócrinas del hígado. Aquí podemos ver que tiene un núcleo, pero también puede ser binucleado. Ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a hablar específicamente de las características histológicas propias. Aquí pues está lo que les estaba recordando: los lóbulos del hígado, el izquierdo, el derecho. Aquí vemos a la vena cava inferior, el ligamento falciforme, y aquí está la superficie visceral. Aquí vemos también los lobulillos clásicos hepáticos, de los cuales ya vamos a hablar un poco para que podamos entender la importancia de esta distribución. Les decía también que el hígado produce la mayor parte de las proteínas plasmáticas que circulan en el organismo. Entre ellas tenemos las albúminas, que ellas van a participar en la regulación del volumen plasmático, del equilibrio líquido de los tejidos, mediante el mantenimiento de la presión coloidosmótica del plasma. Lipoproteínas, en particular lipoproteínas de muy baja densidad, la mayoría son sintetizadas por el hígado. Ellas participan en el transporte de triglicéridos desde el hígado hacia otros órganos.
También pues el hígado va a producir pequeñas cantidades de otras lipoproteínas plasmáticas, entre ellas las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. También glucoproteínas, entre las cuales se incluyen proteínas que participan en el transporte de hierro, como la aptoglobina, la transferrina y la hemopexina. Tenemos también la protrombina y el fibrinógeno, componentes importantes de la cascada de coagulación sanguínea, y también globulinas no inmunitarias alfa y beta, que también ayudan a mantener la presión coloidosmótica y sirven como proteínas transportadoras para varias sustancias. También, entre otras de las funciones importantes del hígado, es almacenar y convertir varias vitaminas y hierro. Estas se captan desde la sangre y después se almacenan o se modifican bioquímicamente pues en el hígado, ¿verdad? Y entre estas vitaminas tenemos a la vitamina A, que es muy importante para la visión. Recuerden que este es el precursor del retinal, que es necesario para la síntesis de rodopsina en la retina ocular. También la vitamina D o colecalciferol, que es importante en el metabolismo de calcio y fosfato. La vitamina K, importante para la síntesis hepática de protrombina y varios otros factores de coagulación. Además, el hígado participa en el almacenamiento, metabolismo y homeostasis del hierro, ya que sintetiza casi todas las proteínas que intervienen en el metabolismo y transporte de hierro, como la transferrina, la aptoglobina y la hemopexina. La transferrina es una proteína plasmática transportadora de hierro. La aptoglobina se va a unir a la hemoglobina libre en el plasma, desde donde todo el complejo es captado por el hígado para conservar el hierro. La hemopexina participa en el transporte del grupo hemo libre en la sangre. El hierro se almacena en el citoplasma de los hepatocitos en la forma de ferritina o puede convertirse en gránulos de hemosiderina. Estudios recientes indican que los hepatocitos pues son los sitios principales de almacenamiento prolongado de hierro, o sea que prácticamente ellos constituyen un almacén de hierro. También, entre las funciones más importantes del hígado es degradar fármacos y toxinas, como lo habíamos visto. Estos están involucrados en la degradación de fármacos, toxinas y otras proteínas extrañas al organismo, conocidas como xenobióticos. Muchos de estos fármacos y toxinas no son hidrófilos y por lo tanto los riñones no pueden eliminarlos con eficacia de la circulación. Aquí es donde interviene el hígado al convertir estas sustancias en formas más hidrosolubles. Este proceso se realiza en dos fases, una fase 1 llamada de oxidación y una fase 2 de conjugación. Esto solamente es para recordar de las funciones más importantes, no les voy a preguntar acerca de las fases. Aquí tenemos en este cuadro sintético pues prácticamente todas las funciones resumidas. Vamos a comenzar diciendo, bueno, el hígado tiene capacidad regenerativa por medio de sus hepatocitos. Prácticamente estaríamos hablando, ¿verdad?, de que esta capacidad regenerativa le ayuda a que si una porción del hígado es dañada, pues se regenere rápidamente. También actúan en la desintoxicación del cuerpo por medio de tres factores. Una, en la fagocitosis, ayudados por las células de Kupffer. Recuerden que las células de Kupffer son los macrófagos propiamente del hígado. Ya habíamos hablado de otros macrófagos en otras partes del cuerpo, como los histocitos, las células barredoras de polvo, células de microglia, etc. También ya dijimos que producen moléculas menos tóxicas que sus componentes originales. Por ejemplo, la urea la transforman en ácido úrico, provocan una alteración química de hormonas y fármacos para hacerlos menos tóxicos y hay excreción de moléculas en la bilis. También está la producción y secreción de bilis. Van a sintetizar la bilis, que está compuesta por pigmentos biliares, sales biliares, fosfolípidos, colesterol y iones inorgánicos. También conjugación y excreción de pigmentos biliares, la bilirrubina. También participan en el metabolismo de carbohidratos, convirtiendo la glucosa sanguínea a glucógeno y grasa y produciendo glucosa a partir del glucógeno hepático y otras moléculas. A este proceso se le conoce como gluconeogénesis. Y también hay secreción de glucosa en la sangre. En cuanto al metabolismo de lípidos, producen la síntesis de triglicéridos y colesterol, excreción de colesterol en la bilis y producción de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos. Y en cuanto al metabolismo de proteínas, ya habíamos dicho, ¿verdad?, que produce albúmina, produce proteínas de transporte plasmático y producción de factores de la coagulación.
Prácticamente ese es un cuadro sintético, pero siempre les recomiendo leer el capítulo de su libro de texto, ya que la clase solamente es una guía para poderles ayudar a comprender mejor estos procesos. Este otro cuadrito pues prácticamente es similar al anterior. Estos cuadros les ayudan a ustedes a fijar en la memoria los procesos más importantes. Así que por favor recuerden, ¿verdad? Leer el capítulo de su libro y por lo menos aprenderse las partes más importantes de este esquema. Ya dijimos, metaboliza lípidos, síntesis de colesterol, producción de triglicéridos. Metaboliza carbohidratos, gluconeogénesis, glucogenólisis y gluconeogénesis. Recuerden que estos temas son prácticamente temas de fisiología. Así que pueden revisar en su fisiología de Guyton los procesos llevados a cabo por el hígado a este nivel. También recordemos que produce bilis necesaria para la digestión de los alimentos, depósito de sustancias como glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, transforma amonio en urea, neutraliza toxinas de fármacos y hemoglobina, sintetiza factores de la coagulación y también sintetiza proteínas. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de la circulación porta. Prácticamente el término circulación portal hepática se refiere al flujo de sangre venosa desde los órganos gastrointestinales y del vaso al hígado, antes de regresar al corazón. Aquí tenemos, durante la fase de absorción, la vena porta. ¿Recuerdan la vena porta? Aquí tenemos también la arteria, el conducto hepático común y la arteria hepática. Estos tres eran prácticamente los que conformaban la tríada portal a nivel macroscópico, ya que también hay una tríada portal a nivel histológico, ya lo vamos a ver. Entonces, durante la fase de absorción, la vena porta es enriquecida por sangre que prácticamente va a llegar al hígado, pero esta sangre va a venir, es sangre que viene del intestino y va a introducirse al hígado y está enriquecida con sustancias que se absorben en el aparato digestivo. El hígado vigila que estas sustancias, antes de que pasen a la circulación general, pues prácticamente aquí, por eso va a realizar función de detoxificación, recordemos eso. La sangre entra al hígado por dos vías, por medio de la arteria hepática, y aquí podemos ver que trae sangre limpia del corazón, por medio de la arteria hepática, y también por la vena porta, que va a transportar sangre desoxigenada pero rica en nutrientes del aparato digestivo, vaso, páncreas y la vesícula biliar. Dentro del hígado, ambos tipos de sangre se van a mezclar y luego de ser filtrada por los sinusoides hepáticos, va a abandonar el hígado a través de la vena hepática. Aquí la sangre regresa al corazón. Recordemos que el hígado posee dos porciones, ya habíamos dicho, ¿verdad? Un estroma y un parénquima. El estroma contiene fibras reticulares que le dan sostén y el parénquima representado, ya dijimos, por los hepatocitos, que son los que van a realizar la mayoría de las funciones hepáticas, funciones exócrinas y endócrinas. Aquí podemos ver, recordemos que toda la sangre que proviene del intestino es recogida en un tronco venoso común denominado vena porta y encargada de conducirla hasta el hígado. En esta víscera pues se llevarán a cabo múltiples transformaciones metabólicas de los productos que contiene esta sangre. Por eso cuando ustedes vean farmacología, van a ver que los fármacos se están viendo prácticamente transformados, ya sea en hígado o en riñón, o tienen metabolismo hepático o metabolismo renal. Entonces eso es la base prácticamente de la acción que ejerce el hígado a este nivel. Entonces la circulación porta, aquí podemos ver, aquí a nivel histológico vemos una tríada portal. Aquí estamos viendo prácticamente, ya vamos a entrar a hablar acerca del lobulillo hepático clásico. El lobulillo hepático clásico es un hexágono que tiene 6 lados y en cada uno de los vértices del hexágono podemos ver a la tríada portal, conformada por la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. Aquí vemos nosotros también en el centro a la vena central, donde aquí va a ir fluyendo la sangre de manera centrípeta, o sea, hacia el centro, y vemos que va saliendo la bilis hacia los conductos biliares. Por favor, les voy a pedir que vean
cómo se realiza el flujo de la bilis a este nivel. En este esquemita podemos ver cómo va fluyendo la bilis, ¿verdad?, hacia el conducto biliar. Por favor, léanlo, no les voy a preguntar en el examen, pero es importante que conozcan la vía, ¿verdad?, que sigue la bilis cuando es fabricada por los hepatocitos. Recordemos que los hepatocitos son quienes fabrican la bilis, no se fabrica en la vesícula biliar. La vesícula biliar prácticamente solo es una bolsita donde se va a concentrar y almacenar, ¿verdad?, hasta el momento de ser utilizado. Recordemos pues entonces que el hígado puede tener hasta 100 funciones diferentes, la mayor parte de las cuales la llevan a cabo los hepatocitos. Cada una de estas células hepáticas no solo produce la bilis, sino que también varias secreciones endócrinas. Aquí los hepatocitos metabolizan los productos finales de la absorción del tubo digestivo, los almacenan como productos de inclusión y los liberan en respuesta a señales hormonales y nerviosas. Asimismo, las células hepáticas van a detoxificar, ya dijimos, los medicamentos para proteger al cuerpo de los efectos perjudiciales y van a transferir inmunoglobulina A secretora del espacio de Dice a la bilis. Ya vamos a explicar la función y qué es el espacio de Dice. Además, recordemos que las células de Kupffer fagocitan material particulado extraño de origen sanguíneo y también eritrocitos muertos. ¿Cómo se va a elaborar la bilis? Esto es muy importante. Recordemos, bueno, que la bilis es un líquido que elabora el hígado y se compone de agua, sales biliares, fosfolípidos, colesterol, pigmentos biliares e inmunoglobulina A. Se producen alrededor de 600 a 1200 mililitros de bilis al día y este líquido se conforma sobre todo con agua, ya dijimos, ¿verdad?, que contiene sales biliares, fosfolípidos, lecitina, colesterol. En especial también contiene electrolitos del plasma, sodio y bicarbonato, y su función va a ser absorber grasa y eliminar cerca del 80% del colesterol que sintetiza el hígado y excreta productos de desecho de origen sanguíneo como la bilirrubina. Prácticamente, las sales biliares constituyen casi la mitad de los componentes orgánicos de la bilis. La mayor parte de las sales biliares se resorbe de la luz del intestino delgado, penetra al hígado a través de la vena porta, la endocitan los hepatocitos, o sea, la introducen a sus cuerpos y se transporta a los canalículos biliares para su liberación subsecuente otra vez al duodeno. A esto se le conoce como recirculación enterohepática de sales biliares. Por favor, como ya les dije, lean cómo se hace o cómo es la vía de flujo de bilis. El restante 10% de las sales biliares se produce por primera vez en el retículo endoplásmico liso de los hepatocitos mediante la conjugación de ácido cólico, que es un producto accesorio metabólico del colesterol. Recordemos que las sales biliares son moléculas anfifáticas, eso quiere decir que prácticamente sus regiones están disueltas en medios acuosos y la falta de sales biliares lo que va a ir a provocar es que impide la digestión y la absorción de grasas, lo que tiene como resultado heces grasosas o esteatorrea. Esto es importante en personas que por alguna razón han sido sometidas a colecistectomía, o sea que les extirpan la vesícula biliar. Esto es la correlación clínica, ¿verdad?, de la importancia que tiene la bilis, ¿verdad?, a este nivel. Recordemos entonces, ya dijimos que el hígado tiene características en que su órgano está dividido en dos porciones, una llamada estroma y una parénquima. Ya delimitamos, ¿verdad? Aquí por ejemplo estamos viendo el estroma del órgano, podemos ver fibras reticulares, ¿verdad?, que le dan sostén, y las fibras reticulares en este caso están teñidas con plata argéntica, ya que son argirófilas. Si no las ceñimos así, recuerden que no podemos verlas. Entonces, recordemos, ¿verdad?, que prácticamente el hígado tiene funciones de tipo endocrino también, no solo exócrino, y estas están representadas por la capacidad para modificar la estructura y la función de muchas hormonas. El hígado modifica la acción de las hormonas que son liberadas por otros órganos. Las acciones de tipo endocrino van a comprender las modificaciones de los siguientes compuestos: de la vitamina D, que es convertida por el hígado en 25-hidroxicolecalciferol, y esta es la forma predominante de vitamina D circulante. También tenemos la tiroxina, una hormona secretada por la glándula tiroides como tetraiodotironina o T4, que en el hígado se convierte
a su forma biológicamente activa, que es la triodotironina o T3. Esto se realiza por el mecanismo de desyodación. La hormona del crecimiento, que es una hormona secretada por la hipófisis, y también de insulina y glucagón, que ambas son hormonas pancreáticas. Ya vamos a ver cuando veamos el páncreas la importancia que tienen estas hormonas y también las células que la van a producir. Estas hormonas se degradan en muchos órganos, pero el hígado y los riñones son los sitios más importantes para su degradación. Luego vamos a hacer un recordatorio también. Vamos a hablar o vamos a recordar un poquito acerca de las características importantes sobre la irrigación. Para poder apreciar las múltiples funciones del hígado que acabamos de mencionar, primero debemos entender la irrigación, ¿verdad? De modo que la sangre se va a distribuir a los hepatocitos. Recordemos, ¿verdad? Siempre el hepatocito tiene una función bien especial. Recordemos que el hígado presenta un doble suministro sanguíneo y está compuesto por una irrigación venosa a través de la vena porta hepática y una irrigación arterial que se da por la arteria hepática. Eso lo acabamos de ver en el esquemita anterior. Ambos vasos ingresan en el hígado por el hilio o porta hepatis. Este sitio es por el que sale en el conducto biliar común, que también transporta la bilis secretada por el hígado y los vasos linfáticos. Por lo tanto, la bilis va a fluir en dirección opuesta a la de la sangre. Eso lo acabamos de ver en el esquema. Solamente estoy haciendo una pequeña síntesis para que podamos recordarlo. Recordemos entonces que el hígado recibe la sangre que primero irrigó los intestinos, el páncreas y el vaso. Entonces el hígado es el único entre los órganos, ya que recibe su irrigación principal alrededor de un 75% de la vena porta hepática, que va a transportar sangre venosa con poca concentración de oxígeno. Y la sangre que llega al hígado con la vena porta hepática va a provenir del tubo digestivo y de los principales órganos abdominales, entre ellos el páncreas y el vaso. La sangre portal ya vimos que entra en el hígado y va a contener sustancias nutritivas y materiales tóxicos absorbidos en el intestino. Entonces recuerden que al entrar al hígado, aquí es donde va a ejercer su proceso de detoxificación. Los eritrocitos y productos de degradación de los eritrocitos del vaso y secreciones endocrinas del páncreas y de las células enteroendocrinas del tubo digestivo, que de ellas vamos a hablar cuando vayamos a ver la histología del aparato digestivo. De ese modo, el hígado se interpone directamente en el trayecto de los vasos sanguíneos que van a transportar las sustancias absorbidas en el tubo digestivo. Si bien el hígado es el primer órgano en recibir sustratos metabólicos y sustancias nutritivas, también es el primero que se expone a los compuestos tóxicos que se han absorbido. La arteria hepática, recuerden que era una rama del tronco celíaco, va a transportar sangre oxigenada al hígado y provee el 25% restante de su irrigación. Dado que la sangre de las dos fuentes se va a mezclar justo antes de irrigar los hepatocitos del parénquima hepático, estos nunca quedan expuestos a una sangre totalmente oxigenada. Dentro del hígado, las ramas de distribución de la vena porta y de la arteria hepática van a llevar sangre a los capilares sinusoidales o sinusoides que van a irrigar a los hepatocitos. Ya vamos a ver en una lámina cómo se observan estos sinusoides hepáticos. Y prácticamente estos irrigan a los hepatocitos y las ramas de drenaje de la vía biliar que van a ir a desembocar en el conducto hepático común. Estos transcurren juntas en una relación que recibe el nombre de tríada portal, que es el esquema que les mostré donde estaba el lobulillo clásico y en cada uno de los vértices del hexágono teníamos una tríada portal. Ya lo vamos a ver más adelante para que lo comprendan mejor. Este es un término conveniente, pero no es una denominación correcta, ya que siempre hay uno o más vasos del sistema de drenaje linfático del hígado que transcurren con la vena, la arteria y el conducto biliar. Pero por razones prácticas le vamos a llamar tríada portal y vamos a reconocerle solamente 3 estructuras, ya dijimos, ¿verdad? Ya lo vamos a ver también en un esquemita. Recordemos también que estos sinusoides desembocan en la vénula hepática terminal o vena central y esta a su vez va a drenar en las venas sublobulillares. La sangre va a abandonar el hígado a través de las venas hepáticas que van a ir a desembocar en la vena inferior. Aquí está lo que estábamos hablando de los lobulillos clásicos. Aquí tenemos el esquema típico, ¿verdad?, de un hexágono. Este es el lobulillo clásico. También vale recordar que en el humano esta conformación con forma de hexágono no la observamos tan claramente como lo podríamos observar en el embrión de cerdo, ya que en el cerdo cada uno de los vértices de este hexágono está compuesto por una cantidad más abundante de tejido conectivo. Entonces, al ser más abundante el tejido conectivo a este nivel, se engrosa a este nivel de la tríada portal, podemos reconocer mucho mejor los bordes del hexágono.
Recordemos que aquí tenemos la vena central, aquí tenemos cada uno de los vértices, la tríada portal, que está conformada por arteria hepática, vena porta y conducto biliar. Aquí podemos observar los cordones de hepatocitos y en medio pues los sinusoides hepáticos, que son estos espacios que observamos acá, sinusoides hepáticos. Ya vamos a hablar pues un poquito más a detalle de ellos. Recordemos que existen tres maneras de describir la estructura del hígado en términos de una unidad funcional. Y el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el acino hepático serían las tres representaciones en las cuales podemos englobar estos lobulillos, y vamos a ver en qué consiste cada uno. El lobulillo clásico es la manera tradicional de describir la organización del parénquima hepático y es relativamente fácil de visualizar. Ya lo vimos, tiene la forma de un hexágono, así que no se nos puede olvidar. Se fundamenta en la distribución de las ramas de la vena porta y la arteria hepática dentro del órgano y en el trayecto que sigue la sangre proveniente de estos vasos para ir a irrigar finalmente a los hepatocitos. Este lobulillo hepático clásico es una mezcla de tejido más o menos hexagonal. Lo podemos observar en nuestro libro de texto en la lámina 65, página 708 y la figura 18.3. Prácticamente está compuesto por pilas, aquí lo vemos, pilas de cordones anastomosadas de hepatocitos de una sola célula de espesor, separadas por el sistema interconectado de sinusoides que irriga las células con una mezcla de sangre portal, la cual es venosa pero también es arterial. Cada lobulillo mide alrededor de 2 milímetros por 0.7 milímetros, y en el centro del lobulillo aquí tenemos a la vénula relativamente grande llamada vena central o vénula hepática terminal, en la cual van a ir a desembocar los sinusoides. Y estos cordones de hepatocitos adoptan una disposición que es radial desde la vena central, o sea, en forma de radio, hacia la periferia del lobulillo, como lo podemos ver acá. En los ángulos del hexágono ya vimos pues las áreas portales, así que creo que no queda ninguna duda acerca de la conformación del lobulillo clásico. Recuerden lo que les dije, que se identifica con facilidad en el embrión de cerdo porque a ese nivel los espacios portales están conectados por capas bastante gruesas de tejido conectivo. En cambio, en el ser humano lo normal es que haya muy poco tejido conectivo, por lo cual cuando examinamos los cortes hepáticos es necesario trazar líneas imaginarias para poder delimitar este lobulillo. Y para que veamos, lobulillo clásico, ya habíamos hablado. A mí lo que me interesa es que recuerden cómo es la disposición, ¿sí? Porque se les puede preguntar en el examen acerca de la diferencia entre el lobulillo clásico, el lobulillo portal y el acino de Rappaport, o también llamado acino hepático. Aquí tenemos, si se fijan aquí, se han trazado líneas imaginarias y el hexágono pues sí tiene su forma, ¿verdad? Pero muchas veces no los vamos a ver tan bonitos, muchas veces las áreas no son iguales, pero siempre tenemos que recordar que es un hexágono lo que está conformando. Aquí está la vena central, aquí podemos ver a la tríada portal, este es el espacio para la arteria, la vena y el conducto biliar. Aquí tenemos nuevamente para que veamos la arteria, lo podemos reconocer por su gruesa capa muscular, la capa media compuesta sobre todo por fibras elásticas. También tenemos aquí a este nivel el conducto biliar y aquí vemos a la vena porta, cuya luz es más irregular, por eso también lo podemos reconocer. Los que observan acá son cordones de hepatocito y en medio pues podemos observar los sinusoides hepáticos como los espacios claros. Todos estos son cordones de hepatocitos. Ahora bien, vamos a hablar de algo muy importante, y esto es la zona cómo se dividen los hepatocitos. Recordemos que los hepatocitos en cada sino hepático se describen dispuestos entre zonas elípticas, concéntricas, como las podemos ver acá. Las tenemos dispuestas en tres colores diferentes para poderlas reconocer. Vamos a comenzar hablando de la zona 1, que es la más cercana al eje menor, aquí lo podemos ver, y a la irrigación proveniente de las ramas penetrantes de la vena porta y de la arteria hepática. Aquí los vemos, ¿sí?
Entonces esta zona corresponde a la periferia de los lobulillos clásicos. Aquí podemos ver a la periferia del hexágono. La zona 3 la podemos observar acá en amarillo, es la más lejana al eje menor y la más cercana a la vena central o vena hepática terminal. Esta zona corresponde al centro del lobulillo clásico que rodea la vena hepática terminal. Y tenemos la zona 2, que es una zona intermedia entre la zona 1 y la zona 3. Esta no presenta límites nítidos. Entonces, la división en zonas es importante en la descripción e interpretación de patrones de degeneración, regeneración, efectos tóxicos específicos del parénquima hepático en relación con el grado o la calidad de la perfusión vascular de los hepatocitos. Entonces, como resultado del flujo sanguíneo sinusoidal, el gradiente de oxígeno, la actividad metabólica de los hepatocitos y la distribución de enzimas hepáticas van a variar a lo largo de las 3 zonas. La distribución de las lesiones hepáticas por isquemia, recuerden que isquemia es cuando no llega suficiente oxígeno o irrigación sanguínea a un tejido, por lo cual va a comenzar a morir, y a la exposición a sustancias tóxicas. Esto puede explicarse con el uso de esta interpretación en zonas. Por ejemplo, vamos a comenzar diciendo que las células de la zona 1 son las primeras en recibir oxígeno, nutrimentos y toxinas desde la sangre sinusoidal y las primeras en mostrar cambios morfológicos después de la oclusión del conducto biliar. La oclusión del conducto biliar a este nivel lo que va a provocar es una estasis biliar, o sea que va a haber un estancamiento del flujo biliar, como que tuviéramos la sangre estancada, por eso se llama estasis biliar. Y estas células también son prácticamente las últimas en morir si la circulación se ve afectada y las primeras en regenerarse. Eso es muy importante que lo sepamos. En cambio, las células de la zona 3 son las primeras en sufrir necrosis isquémica, a la cual llamamos necrosis centrolobulillar, en situaciones en las cuales la perfusión tisular está reducida, y son las primeras en ir a acumular lípidos. Entonces aquí, estas células son las últimas en responder a las sustancias tóxicas y a la estasis biliar. Entre las zonas 1 y 3 ya sabemos también que se observan las variaciones normales de la actividad enzimática, la cantidad y las dimensiones de los orgánulos citoplasmáticos y el tamaño de los depósitos celulares de glucógeno. Las células de la zona 2 presentan características morfológicas y funcionales y respuestas intermedias entre las de las células de la zona 1 y las de la zona 3. La correlación clínica entre esta zona lo podemos reconocer en personas que consumen sustancias hepatotóxicas como el alcohol, personas alcohólicas. Estas muestran un número mayor de depósitos de lípidos en los hepatocitos de la zona 3. Quienes ingieren barbitúricos, estos experimentan un incremento del contenido de retículo endoplásmico rugoso de las células hepáticas de la zona 3. Y como esta zona tiene los menores niveles de oxígeno de las 3 zonas, es la región del ácido hepático más susceptible a la necrosis, ya lo habíamos dicho, en caso de lesión hepática grave. Esto tenemos que recordarlo. Los alcohólicos y quienes padecen obstrucción de las vías biliares o un envenenamiento crónico corren el peligro de desarrollar cirrosis. La cirrosis es una enfermedad que se caracteriza por fibrosis, degeneración de hepatocitos y desintegración de la organización normal del hígado. Cuando digo fibrosis me refiero a que hay unas células que se llaman células hepáticas estrelladas o células de hito, las cuales se creen que su función es ir a almacenar vitamina A. Estas células, cuando el paciente consume mucho alcohol o incluso por circunstancias que se desconocen, pueden empezar a cambiar su forma y se
reconvierten en miofibroblastos. Al convertirse en miofibroblastos prácticamente van a ser células similares a fibroblastos y van a ir a elaborar bastante colágeno. Esto es lo que me va a provocar cicatrices a nivel del hígado. Entonces esta es prácticamente la correlación clínica importante a este nivel. Recordemos también, bueno, ya habíamos hablado de la radícula portal, del espacio porta. Ya dijimos, ¿verdad? Creo que ya a todos nos quedó claro que sería el espacio porta a este nivel, así que no nos vamos a detener mucho en eso. Aquí nuevamente para que reconozcamos la rama de la vena porta, el conductillo biliar. Aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan lo que les dije? No necesariamente tenía que haber solo un conductillo, sino que aquí, por ejemplo, vemos dos, pero para efectos prácticos siempre lo vamos a llamar una tríada portal. Y aquí vemos a la rama de la arteria hepática que corresponde al componente de la tríada. Muchas veces también los vasos linfáticos acompañan, pero como ya les dije, no son parte de la tríada. La tríada solamente son las tres estructuras que hemos venido estudiando hasta este momento. Aquí podemos ver lo que les ejemplificaba. En este caso vemos un lobulillo clásico, pero si se fijan, la forma del hexágono está prácticamente dada por las líneas imaginarias. Si no tuviéramos a las líneas imaginarias, no veríamos una forma de un hexágono. Aquí, por ejemplo, también podemos ver un acino portal que tiene una forma ovoide o de rombo. Ya lo vamos a ver también más adelante y cómo se distribuye. Y vemos también el lobulillo portal que tiene la forma de un triángulo invertido. Entonces prácticamente ya dijimos que el eje longitudinal de cada lobulillo clásico está ocupado por la vena central. Aquí incluso en este corte no se observa mucho. Por eso les digo, no necesariamente la lámina va a ser como la observen en el libro, ¿sí? Entonces recordemos estas características a la hora, pues, si ustedes van a patología van a ver los diferentes cortes, ¿verdad? En los libros, claro, muestran las láminas más bonitas. Eso es para tenerlo en cuenta. Aquí está el esquema de los tres tipos de lobulillo. Ya habíamos dicho el clásico, aquí está, ¿verdad? Ya prácticamente estos, este nos está mostrando, ya habíamos dicho, el acino portal o acino de Rappaport con forma de rombo, en el cual podemos ver que lo formamos uniendo las dos venas centrales de dos lobulillos clásicos, y también en el vértice del rombo podemos ver que está el conducto biliar para darnos la forma de rombo. Tenemos también el lobulillo portal, que consiste en tener tres hexágonos del lobulillo clásico y unir sus venas centrales para formar un triángulo invertido en este caso, cuyo centro va a ser el conducto biliar. Siempre el mismo esquema. Creo que a este nivel pues ya todos lo reconocemos, creo que no hay ningún problema. Y vamos a hablar acerca de la estructura básica de un lobulillo hepático. Aquí prácticamente observamos placas celulares hepáticas, que serían estas que vemos acá. ¿Se acuerdan que veíamos los cordones de hepatocitos? También tenemos los sinusoides hepáticos, que en este caso vamos a ver la vena central, y de ella acuérdense que los sinusoides hepáticos iban a ir a desembocar a la vena central. Entonces aquí los podemos ver esquematizados en este color rosa rojo. Y vamos a ver aquí el espacio de Dissé. Ya vamos a ver cuál es la importancia del espacio de Dissé a este nivel, ya que participa en procesos importantes. Ya lo vamos a ver. Recordemos también que vamos a tener células de Kupffer o macrófagos a este nivel. Aquí tenemos los canalículos biliares, que van a ir a disponerse entre dos paredes de dos hepatocitos contiguos. Tenemos también células hepáticas estrelladas, podemos tener a este nivel. Y recordemos que, bueno, este esquema, antes que se me olvide, lo van a encontrar en Guyton. Esta es la 8ª edición, pero ustedes tienen un esquema mucho más bonito en su libro de texto actual. El espacio de Dissé a este nivel prácticamente es el sitio de intercambio de materiales entre la sangre y los hepatocitos.
Este espacio perisinusoidal o espacio de Dissé se encuentra entre las superficies basales de los hepatocitos y las superficies basales de las células endoteliales y de las células de Kupffer que tapizan a los sinusoides. Aquí podemos ver una. Desde la superficie basal de los hepatocitos, estas se proyectan, se proyectan pequeñas microvellosidades irregulares hacia este espacio de Dissé. Aquí lo vamos a ver. Y estas microvellosidades, su función va a ser incrementar hasta 6 veces la extensión de la superficie disponible para el intercambio de sustancias entre los hepatocitos y el plasma, debido a las grandes brechas en la capa endotelial y a la falta de una lámina basal continua. Por lo tanto, no existe una barrera importante entre la sangre plasmática en el sinusoide y la membrana plasmática de los hepatocitos. Recordemos que en los casos de anemia crónica en el adulto, pueden reaparecer células hematopoyéticas en el espacio perisinusoidal de Dissé, ya que el hígado prácticamente es el órgano de hematopoiesis cuando en el feto, ¿verdad? En la edad fetal. Entonces recordemos que también, ya dijimos, hay células estrelladas o también llamadas células de hito. Aquí solamente para que ustedes lo repasen, lobulillo hepático clásico. El lobulillo portal, ya dijimos, ¿verdad?, cómo se iba a conformar. Dijimos que el centro es el área portal y cuya periferia está limitada por líneas rectas imaginarias que conectan las 3 venas centrales que están circundantes y que forman los 3 vértices del triángulo. Prácticamente esa es una unidad funcional centrada alrededor del conducto biliar del espacio portal. Nuevamente un esquemita, ¿verdad?, para representar los diagramas de los 3 lobulillos. Tenemos también, ya vimos, el acino hepático con forma de rombo o también forma de un óvalo, un ovoide. Se concibe como 3 regiones concéntricas mal definidas de parénquima hepático que van a rodear a una arteria de distribución en el centro. Es prácticamente una unidad funcional del parénquima. Se forma por 2 lobulillos clásicos contiguos. Ahora bien, vamos a ver aquí los sinusoides hepáticos de los cuales hemos estado hablando y que vimos en el esquemita anterior. Aquí está el espacio de Dissé. Ya vimos entonces, ya dijimos que es el sitio de intercambio de materiales entre la sangre y los hepatocitos. Esa es la importancia. Y también recordemos que en casos de anemia crónica en el adulto, a este nivel puede aparecer células hematopoyéticas para ir a compensar, ¿verdad?, la falta de células de ese tipo a este nivel. Y tenemos aquí el hepatocito. Aquí placas de células hepáticas van a delinear espacios vasculares entre ellas, recubiertos por células de revestimiento sinusoidal. Y este sinusoide, ya saben ustedes que son espacios vasculares. Tienen que recordar de qué tipo son los sinusoides del hígado, que serían continuos en este caso. Aquí vemos nuevamente el espacio de Dissé. Tenemos también una célula hepática estrellada o célula de hito. Ya dijimos que su función es almacenar vitamina A, pero en algunas patologías se diferencian en miofibroblastos para sintetizar colágeno. Vemos un sinusoide hepático a este nivel, macrófago. Aquí vemos la célula de Kupffer y aquí está la luz del sinusoide. Está. Ya saben entonces la función de las células de Kupffer. Prácticamente ellas van a ir a fagocitar eritrocitos muertos, desechos, sustancias extrañas, etc. Un esquemita de la tríada portal. Esto solo es un repaso en las imágenes para que recuerden las estructuras, ¿verdad?, de la tríada. Vena central, lobulillo clásico. Aquí vemos, ¿se acuerdan que les dije que el hepatocito podía tener 2 núcleos? En este caso estamos viendo una lámina donde muestra 2 núcleos a este nivel. Aquí también hay 2 núcleos, aquí solo vemos uno. Vamos a hablar entonces de la importancia de los hepatocitos. Recordemos que los hepatocitos van a ir a formar los cordones celulares que se anastomosan entre sí en el lobulillo hepático. Y estos hepatocitos, sus características celulares, podemos describirlos como células poligonales,
grandes, miden entre 20 micrómetros y 30 micrómetros, constituyen alrededor del 80% de la población celular del hígado. El núcleo de los hepatocitos es grande y esferoidal y va a ocupar el centro de la célula. Muchas células en el hígado del adulto van a ser binucleadas, como lo podemos ver en el ejemplo. La mayor parte de los hepatocitos del adulto son tetraploides. ¿Qué quiero decir con eso? Que contienen el doble de la cantidad de ADN normal. La heterocromatina va a aparecer en grumos dispersos en el nucleoplasma y como una banda bien definida bajo la envoltura nuclear. En cada núcleo hay 2 o más nucleolos bien desarrollados. Que aquí por ejemplo se pueden ver 3, 4, casi. Recuerden que por el aumento en la microscopía esos detalles no los observamos, pero sí se le reconocen esas características ultraestructurales. Los hepatocitos son las células asociadas con el sistema digestivo que van a vivir un tiempo bastante prolongado. Se dice que su vida media es de alrededor de 5 meses. Además, los hepatocitos tienen una capacidad de regeneración considerable cuando la sustancia hepática se pierde por procesos tóxicos, enfermedades o también por cirugía. El citoplasma del hepatocito va a ser acidófilo y sus componentes citoplasmáticos pueden identificarse por técnicas comunes y especiales de tinción, entre los cuales podemos ver regiones basófilas que corresponden a retículo endoplásmico rugoso y a ribosomas libres. Las mitocondrias van a ser abundantes, con colorantes vitales o con histoquímica enzimática. Podemos detectar unas 800 a 1000 por célula. También poseen múltiples complejos de Golgi pequeños en cada célula que se van a observar nada más con tinciones específicas, y también podemos observar una gran cantidad de peroxisomas que se detectan con técnicas inmunocitoquímicas. Los depósitos de glucógeno se van a teñir con la técnica de ácido periódico de Schiff, pero también si lo teñimos con hematoxilina y eosina, el glucógeno lo podemos observar como espacios irregulares y le van a inferir un aspecto vacuolado fino al citoplasma, o sea, como con bolsitas, como en este caso. Aquí lo podemos ver, se observan como espacios irregulares en el citoplasma. Las inclusiones lipídicas de diversos tamaños que se observan después de una fijación apropiada con azul de toluidina o sudanés también nos permiten verlo solamente. Aquí no las podemos ver, solamente vemos esos espacios vacuolados en el citoplasma, ya que en este caso pues están teñidos por hematoxilina y eosina. Aquí vemos un barrido microscópico de hígado y aquí podemos observar 2 sinusoides hepáticos a este nivel. Aquí tenemos también la célula de Kupffer. Mire cómo se observa las prolongaciones de sus pedicelos prácticamente cuando está fagocitando o alcanzando, ¿verdad?, la superficie. Tenemos una célula endotelial donde podemos observar el núcleo de este nivel y observamos estos agujeritos, los cuales llamamos fenestras, por donde van a ir a asomar las microvellosidades hepatocitarias. Y aquí tenemos el espacio de Dice. Ya vimos cuál es la función del espacio de Dice, por lo cual lo puedo preguntar en el examen. Recuérdenlo, por favor. Ya hablamos, entonces aquí para que reconozcamos todas las características, ya hablamos de todas ellas, las mitocondrias, complejos de Golgi. Y aquí tenemos nuevamente unos hepatocitos binucleados a este nivel. Aquí hay unos que solo tienen un núcleo, recuerden eso. Aquí podemos ver, estos tienen solo un núcleo. Aquí podemos observar con el aumento aquí 2 núcleos. Aquí no se logra distinguir, pareciera que hay 3. Aquí vemos un macrófago o célula de Kupffer. Y siempre recuerden los espacios claros entre los cordones de hepatocitos, que son los sinusoides. Aquí podemos ver 2 tipos de tinción. A este lado, teñidos con hematoxilina y eosina, y aquí con hematoxilina férrica. Toman un tono un poquito más café. Aquí podemos observar mucho mejor los núcleos del hepatocito binucleado, cuál es lo más frecuente. Y aquí podemos observar que son uninucleados. A este nivel sí vemos que son 2 núcleos. Recuerden entonces
lo que hablamos, ¿verdad? Que el tamaño de los núcleos puede ser variable. Más de la mitad contiene una dotación de cromosomas doble de lo normal. Algunos pueden tener 4 y hasta 8 veces esta cantidad, por eso se les conoce como poliploides. Y es frecuente encontrar en el hígado células binucleadas. Les suplico que por favor lean su libro de texto, ya que recuerden que aquí solo hay un resumen. No puedo extenderme mucho con todo lo que menciona el libro, pero sí lo que estamos hablando en este momento es lo más importante, pero les sugiero que siempre lean todo el capítulo de su texto. Ahora bien, vamos a comenzar a hablar de un órgano importantísimo que también tiene dos porciones, una exócrina y una endocrina. Este órgano es el páncreas. Este es un órgano glandular largo y blando, situado detrás del estómago, tiene forma de hoja y está compuesto por numerosos lobulillos que tienen como función segregar poderosas enzimas digestivas. Ya vamos a ver, prácticamente estas enzimas se vacían en el duodeno. Y vamos a hablar acerca de su porción exócrina y su porción endocrina. Recordemos, prácticamente el páncreas tiene 3 porciones. Una cabeza, que es una porción expandida que se ubica en la curva con forma S del duodeno. Podemos observarlo en la figura 18 o 18 de su texto. Está esa unidad al duodeno mediante tejido conectivo. También podemos ver el cuerpo del páncreas, que es de ubicación central, que atraviesa la línea media del cuerpo humano. Y por último pues tenemos la cola del páncreas, que esta se va a extender hacia el hilio del vaso. El conducto pancreático o de Wirsum, en este caso pues no lo podemos observar, pero recordemos que va a recorrer toda la longitud de la glándula y va a desembocar en el duodeno, a la altura de la ampolla hepatopancreática o también llamada ampolla de Vater. Les suplico por favor que vayan a observar su texto de Netter, su atlas de Netter, para que podamos recordar todas estas estructuras, ya que en macroanatomía solo lo vimos a nivel de lámina de Netter, porque no teníamos ningún modelo del páncreas, pero esto es solamente un recordatorio. Recordemos que ya habíamos dicho que a diferencia del hígado, en el cual las funciones exócrinas y secretoras o endócrinas se van a realizar por la misma célula, que es el hepatocito, aquí la función doble del páncreas va a estar repartida en dos componentes estructuralmente distintos. Uno que es el componente exócrino, que va a sintetizar y va a secretar enzimas hacia el duodeno que van a ser indispensables para la digestión en el intestino. Y también tiene un componente endocrino que va a sintetizar las hormonas insulina y glucagón. Recuerden que dijimos que estas iban a ser de las hormonas que iban a llegar al hígado también, y son de las más importantes. Ya vamos a ver qué células en el páncreas la producen. Y recuerden que estas hormonas regulan el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas del organismo. El componente exócrino se encuentra en toda la glándula dentro del páncreas exócrino. Se encuentran dispersos cúmulos celulares bien definidos denominados islotes de Langerhans, que van a constituir el componente endocrino. Ya vamos a ver cómo son los islotes de Langerhans. Vamos a comenzar diciendo también que el páncreas exócrino es una glándula de tipo túbulo acinar compuesta que produce cada día alrededor de 1200 mililitros de un líquido rico en bicarbonato, que contiene proenzimas digestivas. De 40 a 50 células acinares van a formar un acino redondo a oval, cuya luz está ocupada por 3 o 4 células centroacinares. Lo vamos a ver acá. Aquí podemos ver, aquí está el islote pancreático, o también llamado islote de Langerhans, en el cual aquí prácticamente tenemos la porción endocrina del páncreas. Y aquí podemos observar las células más importantes, que son las células alfa. Las podemos ver acá en color lila. También vamos a ver las células delta en color anaranjado, rojizo, y las células beta, que las vamos a ver en este color como café claro. Las células beta serían las células más importantes, ya que van a fabricar la insulina, pero ya vamos a ver un poquito más acerca de esto. Ya no me voy a adelantar, sino que quiero que reconozcamos nada más que esta porción endocrina va a ser la encargada de ir a secretar, ¿verdad? O mejor dicho, ir a segregar los componentes propios
Recordemos que el páncreas endocrino se va a constituir con agregados esféricos de células, que serían en este caso los islotes o islotes de Langerhans, que vamos a ver una lámina histológica también, y estos islotes de Langerhans están dispersados en los acinos. Ya vamos a ver una lámina para que veamos la conformación. Este islote de Langerhans posee alrededor de 3.000 células con una profusa irrigación, y hay cerca de 1 millón de islotes distribuidos en la totalidad del páncreas del humano. Se encuentra una cantidad un poco mayor de islotes en la cola que en las regiones restantes. Entonces podemos decir que a nivel de la cola es donde vamos a encontrar prácticamente la mayor cantidad de los islotes. Cada islote tiene a su alrededor fibras reticulares que van a penetrar en la sustancia del islote para ir a circundar o rodear las redes capilares que lo invaden. Entonces el parénquima de cada islote de Langerhans se va a integrar con 5 tipos celulares. Ya dijimos las más importantes, ¿verdad? Pero también hay células llamadas PP, que son las células pancreáticas productoras de polipéptido, células G, que van a ir a producir gastrina. Esas no las tenemos aquí esquematizadas, pero les voy a dejar de tarea que me busquen la función de cada una. Les voy a dar un resumen, pero me gustaría que lo leyeran también. Las células beta, ya dijimos, ¿verdad?, que su secreción más importante pues es la insulina. La función de la insulina pues va a ser reducir niveles de glucosa sanguínea. En total, el porcentaje que ellas van a ir a conformar es del 70% y se encuentran dispersadas por todo el islote, pero concentradas en el centro. Están las células alfa, que se encuentran en la periferia del islote, como lo podemos ver acá, y estas van a producir glucagón. El glucagón, su función va a ser aumentar niveles de glucosa sanguínea. También tenemos las células, habíamos hablado de las células gamma, D y D1, que estas, las D van a producir somatostatina y las D1 péptido intestinal vasoactivo. Por favor, revísenme las funciones de esas hormonas. Solo voy a mencionar las más importantes. La célula G, que va a ir a producir gastrina, y la gastrina me va a ir a estimular la producción de ácido clorhídrico en las células parietales del estómago. Y la célula PP, o polipéptido pancreático, pancreática productora de polipéptido, que su secreción va a ser el polipéptido pancreático, y este va a inhibir la secreción exócrina del páncreas. Entonces prácticamente esta sería las funciones más importantes de las células, pero siempre les recuerdo que por favor las revisen en su libro de texto, ya que les voy a hacer una pregunta de esas células específicas. Recordemos también, vamos a mencionar, aquí podemos ver la porción exócrina, que está conformada por los acinos, y recordemos que aquí estas células acinares del páncreas tienen receptores que van a producir receptores para colecistocinina y acetilcolina, en tanto que las células centroacinares y los conductos intercalares van a poseer receptores para secretina y tal vez para acetilcolina. La forma de cada célula acinar, como lo podemos ver acá, estas son las células acinares, es similar a una pirámide truncada con su base sobre la lámina basal. Esta es la luz del acino. Y aquí podemos ver células acinares. Ya vamos a ver en otra lámina las células centroacinares. Recordemos que las células acinares van a producir y van a liberar enzimas digestivas, en tanto que las centroacinares y las de los conductos intercalares van a liberar una solución amortiguadora rica en bicarbonato. Las células acinares del páncreas exócrino elaboran, almacenan y liberan un gran número de enzimas, como la amilasa pancreática, la lipasa pancreática, la ribonucleasa, desoxirribonucleasa, y las proenzimas tripsinógeno, quimiotripsinógeno, procarboxipeptidasa y elastasa. También van a producir un inhibidor de tripsina, que es una proteína que protege a la célula de la activación intracelular accidental de la tripsina. Entonces las células centroacinares y de los conductos intercalares producen un líquido ceroso alcalino rico en bicarbonato, que la función de este va a ser ir a neutralizar y amortiguar el quimoácido que penetra el duodeno procedente del píloro. Aquí nuevamente para que recordemos el islote de Langerhans. Aquí vemos nuevamente el islote, las células del islote, ya saben la para que veamos siempre porción exócrina. Aquí podemos ver el islote de Langerhans, y alrededor están todos los acinos pancreáticos. Ya dijimos entonces que sobre todo a nivel de la cola van a estar dispersados los islotes de Langerhans.
Aquí podemos ver lo que les estaba explicando, las células centroacinares y las acinares. Las centroacinares serían estas que observamos acá en el centro, como su nombre lo indica, ya vimos su función, y las células acinares, ya vimos también parte de la secreción que tienen, eso se los puedo preguntar en el examen también, para que las recordemos. Y aquí las vemos mucho más cerca, células centroacinares y células acinares. Recuerden que las células acinares están en la periferia y las centroacinares, como su nombre lo indica, en el centro. Este es el flujo, el diagrama que presenta el flujo de sangre y bilis hacia el hígado. Si ven las flechas rojas, o aquí estarían estas flechas en lila, nos muestran la dirección con que corre la sangre hacia los sinusoides, va a ir a desembocar aquí a la vena central, y la flecha verde es la dirección en la cual corre la bilis, o sea que mientras entra sangre fluye la bilis hacia el conducto biliar. El esquema de Netter, siempre con la circulación biliar. Aquí vemos la vesícula biliar, cuya función va a ser ir a almacenar, concentrar la bilis y liberarla al duodeno según se requiera. La vesícula biliar pues es un órgano pequeño en forma de pera, situado en la superficie inferior del hígado, que tiene alrededor de 10 centímetros de largo y 4 centímetros en sentido transversal. Puede guardar unos 70 mililitros de bilis, y este órgano semeja un saco con una abertura. Aquí la mayor parte del órgano forma el cuerpo y la abertura, que se continúa con el conducto cístico, podemos ver acá, y a eso se le denomina cuello. El cuello tiene una saliente conocida como saco de Hartmann, que es una región en la que a menudo se alojan los cálculos biliares, por eso es muy importante para los cirujanos sobre todo. Entonces recordemos, la función va a ser almacenar, concentrar bilis y liberarla al duodeno según se requiera. La vesícula biliar posee 4 capas. Tenemos el epitelio, la lámina propia, el músculo liso y la serosa adventicia. La luz de la vesícula biliar tiene un recubrimiento de epitelio cilíndrico simple, eso es importante que lo recordemos, y las células se van a componer de 2 tipos, células claras más comunes y las células en cepillo, que son poco frecuentes. También recordemos que las principales funciones, bueno, ya dijimos cuáles eran de la bilis, pero aquí vamos a recordar que más que todo a nivel de hacer una correlación clínica, los cálculos biliares pues son bien frecuentes, sobre todo en mujeres, y prácticamente obstruyen el flujo de bilis y causan dolor intenso cuando penetran en el conducto cístico o quedan atrapados en el colédoco. Esa es la importancia de la vesícula biliar, y por eso es que también esta es removida quirúrgicamente, lo cual se conoce como colecistectomía. Alrededor del 80% de los cálculos biliares se compone de colesterol, los cuales se conocen como cálculos de colesterol, y la mayor parte de los restantes se constituye con sales cálcicas de la bilis, bilirrubinato de calcio, los cuales son conocidos como cálculos de pigmento o una combinación de colesterol y bilirrubinato calcificado. Los cálculos de colesterol son grandes, miden más o menos unos 1 a 3 centímetros, poseen un color amarillo pálido con múltiples facetas o caras y son escasos. En cambio, los cálculos de pigmento van a ser más pequeños, alrededor de 1 centímetro, van a ser negros y ovoides, parecen piedritas de carbón y se presentan en gran cantidad. Ambos tipos de cálculos son casi siempre radiolúcidos, eso quiere decir que cuando se toma una radiografía pues se van a observar claros. Entonces prácticamente esa es lo más importante acerca de la vesícula biliar. Recuerden por favor los puntos en los que hemos hecho hincapié y lo que les he dicho, que vayan a buscar a su libro de texto. Para cualquier duda saben que me pueden encontrar en el departamento y podemos dar un repaso sobre los puntos que no hayan quedado muy claros. Gracias por su atención. Gracias a todos por la atención, y recuerden entonces, cualquier consulta o duda, pues háganmelo saber. Muchas gracias.